1986, la llama del rock en español ya estaba encendida. En ese año se publicaron grandes discos que definieron el rumbo de este género. Enseguida vas a conocer 20 álbumes de rock en español que en 2026 cumplen 40 años de su estreno. Entre soledad continental, parado sobre una muralla, viendo a través de persianas, soñando con lo que queríamos ser de grandes. Así transcurrió 1986, que fue un año en el que se grabaron y se publicaron algunos álbumes que marcaron toda una época, que se gritaron, que se sintieron y se convirtieron en banderas del rock en tu idioma. Yo soy Eduardo Ortega, sean bienvenidos a Retrovisor, porque a continuación vamos a hacer un repaso por 20 discos emblemáticos que en 2026 cumplen 40 años de su estreno. Cabe aclarar que esto no es un top, simplemente es la mención aleatoria de estas obras que marcaron a una generación y que siguen siendo influencia para las nuevas generaciones. ¡Comenzamos! Uno de los discos que en este 2026 cumple 40 años de su estreno es el llamado No es Pecado, publicado por el trío conformado por Nacho Canut, Carlos Berlanga y Olvido Gara, quienes son mejor conocidos como Alaska y Dinarama, quienes tras el éxito comercial de su antecesor, Deseo Carnal, habían dejado el listón creativo bastante elevadito, por lo que se dieron a la tarea de crear nuevas canciones que buscaran replicar dicho éxito comercial. Para ello se volvieron a hacer de los servicios de Nick Patrick en la producción, que mantuvo algunos arreglos de cuerdas y vientos como lo había hecho en Deseo Carnal, pero también agregó una influencia un poquito más electrónica y soul a la música de este trío. Además, Alaska llevaría por completo la parte vocal de la banda, dando como resultado canciones como La Funcionaria Asesina, Un Millón de Hormigas y Solo Creo Lo que Veo, que no tuvieron tanta repercusión, pero sí dejaron una canción muy importante y trascendente en la historia de esta banda y del rock en español, que lleva por nombre ¿A quién le importa? Uno de los temas más emblemáticos que incluso se llegó a convertir como uno de los himnos de la comunidad LGBTQ y más, ya que pues esta canción habla acerca de la libertad sexual y de la identidad de cada persona. Así que busca este álbum porque es también altamente recomendable. No es Pecado, de Alaska y Dinarama. Otro disco que en 2026 cumple 40 años de su estreno es el que presentó el dueto catalán conformado por Quimi Portet y Manolo García, quienes son conocidos como El Último de la Fila. Este álbum llevó por título el nombre de Enemigos de lo Ajeno. Este disco es una colección de canciones que pretende dar continuidad a la obra presentada en su primer álbum, con algunas canciones que llegaron a convertirse en temas premiados y bastante reconocidos allá en España, como la canción Aviones Plateados, al igual que Insurrección. Esta última, una rola que refleja un momento de introspección y desafío tras la traición o abandono de la persona querida, que en un momento crítico dice bye bye. Esta rola llegó a ser clasificada por la revista Rolling Stone en el número 12 de las 200 mejores canciones del pop rock español. Enemigos de lo Ajeno es el disco que comienza a consolidar en toda España a El Último de la Fila. En 1986, allá en Argentina, dos musicazos se reunieron para sacar un álbum en conjunto. Se trataba de la asociación de uno de los músicos que fue parte de la fundación del rock nacional, como así le dicen allá en Argentina, y otro que emergió en esta segunda generación, marcada por la Guerra de las Malvinas y por la recuperación de la democracia en Argentina. Así es, el experimentado Luis Alberto Spinetta y el Nobel, el imberbe talento de Fito Páez se reunirían para grabar y producir el disco La La La. Una
una placa muy alegre que se caracteriza por alternar los estilos de ambos músicos con canciones distribuidas en un par de discos. El primer álbum contiene 4 temas de cada uno de ellos. Y el segundo, pues bueno, el señor Luis Alberto Spinetta hace notar la jerarquía, ya que son 6 los temas de él, 3 de Fito Páez, cerrando el disco con un álbum, una canción que es la única que grabaron juntos este par de musicazos. Quizás no es un disco que, nos dejó un chorro de ventas y un chorro de lana, pero artísticamente sí es una colaboración histórica, por decirlo de alguna manera, de 2 músicos de alta gama, de alto pedorraje en la escena argentina. A la par de este lanzamiento, también Fito Páez hizo otro disco, más bien un EP en colaboración con el brasileño Caetano Veloso, con quien grabaría Corazón Clandestino. Ambas publicaciones de alguna manera sirvieron para que el señor Fito Páez descargara esa presión mediática que venía arrastrando tras sus publicaciones anteriores, pero que nos dejaron un legado musical y artístico trascendente en La a cargo de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Otro de los discos que en este 2026 cumple 40 años de su estreno es el disco debut de la banda mexicana de heavy metal denominada Luzbel. Esta agrupación surgió por iniciativa de Raúl El Greñas Rodríguez, quien al inicio de los años 80 había estado viviendo en Inglaterra y se la pasaba de audición en audición para diferentes grupos, pero siempre le decían, nosotros te llamamos, y nunca se logró integrar a alguna de estas bandas. Se regresa a México y tras varios intentos, por fin es que consolida una agrupación en compañía de Arturo Huizar en la voz, además de Antonio Morante en el bajo, Alejandro Vázquez en la batería. Y en un inicio fueron parte del elenco de la disquera Comrock, con quienes grabaron el EP Metal Caído del Cielo allá en 1985, pero el que nos compete, el que surgió en 1986, llevaría por nombre Pasaporte al Infierno. ¡Uy, qué mello! Siendo para la crítica y sus seguidores el mejor y el más exitoso de sus discos. Entre las canciones más destacadas de esta publicación se encuentran Los Hijos del Metal, nada que ver con los del Detector. También está Advertencia por Piedad y obviamente la canción que le da título al disco, que es Pasaporte al Infierno. Luzbel quizás es una banda que mediáticamente no acaparó reflectores, pero sí fue trascendente dentro de la escena under de nuestro país, lo que les permitió alcanzar pues amplio éxito tanto en latitudes mexicanas como en algunas partes de Latinoamérica. Así que ya lo saben, otro disco que cumple 40 años en 2026 es Pasaporte al Infierno de Luzbel. Un álbum más que en 2026 cumple 40 años de haber sido estrenado es el segundo directo del señor Joaquín Sabina, quien el 14 y 15 de febrero de 1986, junto a su banda, por entonces llamada Viceversa, registrarían su presentación en el Teatro Salamanca de Madrid, en el que hicieron un recorrido por varias de las canciones exitosas y más reconocidas hasta el momento del señor Joaquín Sabina. Cuenta con invitadazos, músicos de la talla de Luis Eduardo Auté, Javier Craje, su socio inicial, además de Javier Gurruchaga, el de la orquesta Mondragón, y Ricardo Solfa. Entre las canciones que se incluyen en esta producción se encuentran temas como Princesa, Cuando era más joven, El joven aprendiz de pintor, Calle Melancolía, Whisky sin soda, Rebajas de enero y otras tantas más que pues marcaron el inicio de la trayectoria musical del señor Joaquín Sabina y que lo convertirían como un compositor y cantante importantísimo en la escena del rock en español. Una más de las publicaciones que en 2026 cumple 40 años de su lanzamiento es el segundo disco en la trayectoria musical de los españoles Hombres G, que lleva por nombre La Cagaste por Lancaster.
En esta producción, esta banda española se mantiene fiel a su estilo musical, bastante sencillo, desenfadado, sin otro afán más que, pues, pasársela chido, pues, ¿qué más, verdad? No tenían otra cuestión, lírica, otra pretensión experimental, simplemente hacer música divertida. Y entre las canciones que podemos encontrar en este álbum y que se volvieron bastante emblemáticas para esta agrupación está Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tienes que darle cuerda, es automático. También vámonos de peda y visita nuestro bar. O El ataque de las chicas cocodrilo, una canción dedicada a sus fanáticas que eran un poquito rudas. Bueno, es que también querían un cachito de sus ídolos, de sus fans. Vaya, serían como el fandom, como sus armies. Para BTS, así las chicas cocodrilo vendrían a ser el equivalente para los hombres G. Y obviamente también viene una canción que hace referencia al arqueólogo más famoso de todos los tiempos, el señor Indiana Jones, con esta rolita llamada Indiana. Y además, no podía faltar una baladita para ponernos románticos y melosos, como es la canción Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Esa rolita mera es la que también colocó a los hombres G como una de las bandas más importantes y exitosas comercialmente, gracias también a esta publicación. La cagaste por Lancaster de los hombres G. Si te gusta el video, pues no dudes en compartirlo, suscríbete también y dale like y pues hazle saber que Retrovisor está aquí con contenido que tiene que ver con las grandes épocas del rock en español. Así que corre la voz, así nos echas una gran manota. Desde la parte sur de España también llegó música muy trascendente para la historia del rock en español y que también en este 2026 cumple 40 años de su estreno. Y es el disco que la banda integrada por Chris Navas, Manolo Rubio, Antonio Luis Gil, Ricardo Texido y Javier Ojeda en la voz presentó en ese año de 1986. Hablamos ni más ni menos que de Danza Invisible, que en ese año publicarían este álbum importantísimo en su trayectoria musical y que decidieron llamar como Música de Contrabando, que contiene temas como Agua sin sueño, además de El joven nostálgico. Y obviamente no podía faltar esa canción icónica y emblemática de esta agrupación. Y por qué no, bandera del rock en español, que lleva por nombre Sin Aliento, esa que dice: sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Esa merita rola es a la que hago referencia. Esta canción, así como todo el disco, fue grabado en los estudios Strawberry de Manchester y contaron con la participación en los coros, ni más ni menos que de la cantante inglesa Lisa Stanfield. Es tal la trascendencia de esta canción Sin Aliento que también ha tenido sus versiones por bandas mexicanas en tiempos más recientes. En 2012, los regiomontanos de Bolobán la grabarían y en 2017, que dice que le cantaba canciones a la Catsup, pues bueno, el señor Alex Sintek también hizo su versión de Sin Aliento y obviamente se hizo acompañar por la voz original de esta canción, el señor Javi Ojeda. Sin duda, Sin Aliento, la canción y música de Contrabando son elementos importantes y trascendentales en la historia del rock en español. Luego de 4 años de estar navegando en la escena argentina, la banda de New Wave y Synth Pop, integrada por el señor Daniel Melero en la voz y teclados, Hugo Feugelman en la guitarra y también tocando los teclados, además del guitarrista Alejandro Fiori, por fin logran grabar un disco con una discográfica transnacional. RCA Víctor sería la encargada de abrirle este espacio a esta banda conocida como Los Encargados. Obviamente le batallaron bastante porque, pues bueno, como que no encajaban en toda la parafernalia que se venía generando allá en Argentina durante los años 80. Y bueno,
El premio por fin llegaría en 1986, luego de haber hecho algunas grabaciones de forma independiente que pues, ni siquiera salieron a la venta. Bueno, RCA Víctor se les dio el espaldarazo y publicó su primer disco llamado El Silencio, que tiene temas que pues creo que en nuestro país, en nuestro México, sí son conocidos, como Orbitando, Sangre en el Volcán, esa que dice: veo líneas, amor, veo líneas, líneas de amor. Y también una canción que previamente había popularizado Soda Stereo, esa que dice: alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos. Así es, Daniel Melero es el escritor de Trátame Suavemente. Y bueno, gracias al empujoncito que ya habían recibido de parte de Soda Stereo, pues la canción tuvo un segundo aire con ellos. Y bueno, quizás los encargados no sean el referente máximo del rock argentino, pero sí nos dio y nos permitió conocer al señor Daniel Melero, quien se convertiría en un socio importante de los Soda Stereo y obviamente de Gustavo Cerati, además de otros tantos artistas argentinos. Así que ya lo sabes, uno de los discos que cumple 40 años en este 2026 es El Silencio de los Encargados. Hace 40 años, en 1986, muchas bandas ya estaban en etapa de consolidación en la escena del rock en español, pero había otras que apenas estaban iniciando su andar. Y en este caso nos referimos a los Fabulosos Cadillacs, que en ese año de 1986 harían su debut discográfico con el álbum Bares y Fondas. Después de andar tocando en el circuito under de Buenos Aires y de ir amasando poco a poquito una congregación de seguidores cada vez más y más y más amplia, es que se deciden entrar al estudio de grabación para producir esta que sería su primer placa, la cual obviamente, bueno, denota cierta inexperiencia y en algunos casos, bueno, dirían los expertos, los disque conocedores, que falta de profesionalismo de la banda. Pero eso sí, es un álbum bastante auténtico y también pues muy espontáneo, Bares y Fondas, que contiene algunas canciones como Yo quiero morirme acá, Silencio Hospital y Basta de llamarme así. Esta última canción, una rola que Vicentico, vocalista de la banda, escribió dedicada a su hermana, que a los 17 años dejó de existir. Tal vez Bares y Fondas no es un discazo, ni es un derroche de talento, pero sí un derroche de honestidad que sentó las bases de lo que sería una de las bandas más reconocidas del rock en español, los Fabulosos Cadillacs. Otro álbum que en 2026 cumple 40 años de su estreno es la segunda placa de Los Prisioneros, que se llamó Pateando Piedras. En este disco hay un cambio muy significativo en el estilo musical de la banda chilena, ya que, bueno, en su primer álbum, La Voz de los 80s, predominaba un sonido un poquito más crudo, muy parecido a bandas como The Clash. Y en este segundo disco, El Pateando Piedras, pues ya integran sintetizadores, algunas secuencias rítmicas, generando un sonidito un poquito más electrónico, mejor cuidado y depurado. Entre las canciones destacadas de este álbum se encuentran Muevan las Industrias, una canción que hace referencia al desempleo que se vivía en su país. Además, también está ¿Por qué no se van?, que critica duramente a aquellos que estaban en contra del gobierno, pero pues que no se animaban a hacer nada. Y también, pues la canción que se convirtió en el himno de la juventud chilena de los 80s. El baile de los que sobran, una rolita que habla acerca de las dificultades de los jóvenes que tenían por inscribirse a las universidades, tener acceso a la educación y, bueno, poder forjarse un mejor futuro.
Creo que no, eso no ha cambiado mucho, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. Pero bueno, en general, este disco contiene canciones que hacen mucha crítica social, siempre presente en todos los discos de Los Prisioneros, quienes, gracias a este disco, Pateando Piedras, se convirtieron en el más grande referente del rock chileno de los años 80. Ah, caray, bandita, pues se me está alargando el video y creo que será prudente que paremos aquí en estos primeros 10 discos, 10 álbumes que cumplen 40 años de haber sido estrenados en este 2026. Y te invito para que no te pierdas la segunda parte donde vamos a continuar con esta revisión por 20 álbumes que en este 2026 cumplen 40 años de haber sido estrenados. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, ahora es X, en Instagram, en Facebook y en TikTok como @retrovisorrock. Y te invito también a que te suscribas a este canal y nos des un like y obviamente también que los compartas para que eso también, bueno, nos beneficie con el algoritmo. Por esta ocasión es todo y te espero en esa segunda parte. Hasta la vista, babies. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer.